No es la primera vez que Macri opera con offshore, ¿sí? Resulta que, ¿te acuerdas de Opalsen, esa empresa uruguaya que había usado Macri para contrabando? Otra SA en un paraíso fiscal. Exactamente, en un paraíso fiscal de Uruguay. Sí, él había usado, él fue procesado. Mauricio Macri y Franco Macri fueron procesados por contrabando y por evasión al fisco. Nosotros lo habíamos mostrado en Economía Política. ¿Sabes qué? Resulta que ese caso se enseña en la Facultad de Derecho de la UBA. Es un caso que, el caso de ¿Para Opalsen, hablar de qué tema? Para explicar de las offshore. Para hablar de offshore, tengo acá el libro de Ricardo Nissen, es un libro que todos los abogados tienen, ¿sí? Es obligatorio. Se usa el caso de Macri en la universidad. Se usa el caso de Macri en la universidad. Ricardo Nissen le explica a sus estudiantes, a sus alumnos, el caso de Opalsen, de Mauricio Macri, como un caso ejemplar de offshore. ¿Sí? Acá tenemos un extracto de su libro que habla justamente de que Mauricio Macri fue procesado por haber usado un offshore en Uruguay. Bueno, nosotros conseguimos este libro, nos pareció bastante llamativo y bueno, fuimos a preguntarle a Ricardo Nissen porque él es una eminencia en derecho societario. Fuimos a preguntarle sobre este caso, le mostramos la documentación. ¿Le mostraste toda esa investigación que hiciste vos? Exactamente, que está en la justicia. A este profesor de la universidad. Y esto fue lo que nos contestó Ricardo. Las sociedades offshore se hacen para no ser declaradas. Es así en el 100% de los casos. No existe una sociedad offshore que pueda ser legítima. Son todas ilegítimas porque todas persiguen fines extrasocietarios o ilícitos. Es absolutamente ilegítimo cualquier offshore en cualquier paraíso del mundo. Para descubrir quién está detrás de un offshore tenemos que recurrir a indicios. Y precisamente, el integrar el directorio es un indicio muy importante de algo que vos no vas a poder llegar a saber a través de la titularidad de las acciones. Porque los offshore ofrecen muchas alternativas y muchos beneficios, entre ellos que las acciones son al portador. Estoy convencido de que hubo operatorio offshore y que el operatorio offshore en Argentina es absolutamente ilegítimo. Las primeras mentiras que se dijeron a los efectos de evitar todo tipo de responsabilidad es quizás la mejor prueba de la simulación para acreditar la existencia de una sociedad offshore. Es incompatible tener una sociedad offshore inactiva. Yo no he visto nunca, siempre cumplió un rol y ese rol nunca fue honroso. No tiene ningún sentido ni ninguna lógica que si yo quiero ir a Brasil, me vaya primero, constituyen a una Bahamas y en Bahamas venga a Brasil para realizar una actividad que debía realizar en Brasil bajo la forma de una sociedad brasilera. O de una Argentina constituyendo una sucursal en Brasil. Pero esa triangulación, existencia de triangulación hace suponer automáticamente fraude fiscal. Normalmente cuando hay fraude fiscal hay lavado de dinero. Bueno, directamente analiza la triangulación que vos le mostrás y dice que es lavado. Exactamente, Roberto. Ricardo Nissen es el abogado societario más importante del país. No lo digo yo, lo dicen sus colegas. Digo, para los jueces o algún fiscal que quiera investigar al presidente de la Nación. Ezequiel Orlando tiene las pruebas y Nissen las analiza y dice que es lavado. No sé qué más necesitan. Por lo menos para investigar, digo. Incluso un datito de color, Roberto, la evaluación que habían hecho de las acciones que tenía SOCMA americana en esa empresa brasilera, decía que valían 11.700.000 reales, pero Fleck Trading tenía menos dinero, tenía $500.000 menos. Entonces, lo que pasó fue que hubo una discusión entre los directores, una supuesta discusión entre las mismas personas, digamos. Eran todos los mismos dueños, todos sabían cuánto dinero había, cuánto dinero se había inflado el balance. Bueno, dijeron que hubo una discusión y decidieron recortar el precio en 500.000 reales. No es un dato menor. A ver. Acá está lo que decía de la evaluación, justamente. A ver, esto es muy importante porque es parte de cómo se da muchas veces la estrategia en estos paraísos fiscales. Hay faltantes o hay discrepancias entre lo que es un balance de entrada o en realidad lo que se muestran de los ingresos y las salidas, entre lo que es un balance de una empresa y de otra. De nuevo, la empresa que estaba en Bahamas, la que estaba en Brasil y SOCMA, que estaba en Argentina, eran de los mismos dueños, obviamente. ¿Y la triangulación para qué es? Y para ir y que en Bahamas esté ese dinero, que pase por Bahamas, que no pague impuestos y cuando entra a la Argentina ya esté exenta de esos tributos y que la operación comercial que se realizó ya sea en Brasil, en este caso había sido en Brasil, lo que estaba en Argentina eran los dueños, no paguen impuestos de una operación comercial que obviamente es más rentable hacerla en Brasil, no en Bahamas, que no hay tanta gente y demás, pero en Brasil paga mucho más impuestos como en Argentina. Por eso tiene que ir a Bahamas para que no pague impuestos o a cualquier paraíso fiscal y después entra a Argentina. Este caso de la discrepancia
discrepancia que encontró también Ezequiel es llamativo porque marca eso, marca que hay una red de varias empresas y en algunas ni siquiera tienen concordancia, lo que muestra lo que sale y lo que entra. A ver, cuando saltó toda la investigación de los Panama Papers, el diputado Darío Martínez presentó a la justicia una denuncia penal contra Mauricio Macri y fue buscando información. Él sigue investigando y sigue aportando, por eso la justicia avanza, ¿sí? Nosotros lo entrevistamos también al diputado Martínez para consultarlo justamente qué es lo que pasó con toda esta historia que estamos contando acá, cómo hizo el presidente para traer ese dinero y por qué dicen todos que es lavado de dinero. Vamos a verlo, dale. El presidente no puede explicar o contestar una pregunta tan sencilla de por qué creó 2 sociedades en guaridas fiscales, porque la respuesta es esa, es o evadir o lavar, no hay otra respuesta, porque esa parte de echarle la culpa al padre es parte de la misma mentira armada a las apuradas para dar una explicación que nunca le llegó al pueblo argentino, porque además de explicar en la justicia, él debe explicarle a la sociedad argentina para qué creaba sociedades en guaridas fiscales. Se crean o para evadir o para lavar o para las dos cosas, lavar y evadir. El presidente Macri ha sido tan desprolijo que no solamente creaba sociedades en guaridas fiscales, sino que después con esa sociedad iba a invertir en países serios donde sí hay que presentar documentación, donde sí queda registro, mienten en la explicación de que nunca funcionó. Ahora, yo me gustaría que ahora explique cómo una sociedad que nunca funcionó, que no manejó un peso, compró por 9.300.000 acciones a otra sociedad en Brasil. Digo, va a tener que explicar, y no creo que ese dinero lo hayan podido mover sin cuentas bancarias. No creo que vayan con un bolso o cuenten como ellos mismos muestran ese otro relato, estén contando arriba de una mesa 9.300.000, que puede ser una alternativa. Ahora, más allá de cómo la movió, tiene que explicar de dónde salieron esos 9.300.000. La movieron en bolsos, la movieron en cajas. Están las pruebas de que movieron ese dinero. Sí, incluso si lo hubiesen movido en bolso también es ilegal, ¿no? El movimiento sin declarar. Así que efectivamente el problema está, la discrepancia, o si se lo movió en bolsos, que es ilegal, o si lo movió en una cuenta, que de esta forma se mostraría el lavado, también está, digamos, son 2 cuestiones que muestran las irregularidades en todo este movimiento y sobre todo en cómo después Macri llevó adelante este tema. Pero hay también alguna novedad con el tema de la declaración jurada. Bueno, fue tan contundente la investigación judicial y todo el avance en las investigaciones que estuvimos haciendo, que incluso Macri declaró, ahora presentó la declaración jurada 2015, él aclara ahora que tiene dinero en una cuenta en las Islas Bahamas. ¿Sí? Esta que vamos a ver ahora es la declaración 2015, la última que presentó el presidente. Él dice que tiene dinero en una cuenta bancaria en las Bahamas. Ahí está. 18 millones Apareció de golpe pesos. esta plata. Así es. Ajá. Sí, después del tema de Panama Papers, ¿no? Después de Claro. que ya era medio inocultable a algún tipo de cuestiones, que tampoco igual dice cuál es el origen de esta cuenta en ningún momento, lo cual también es una cuestión para seguir. O sea, no sabemos si pagó impuestos. No sabemos si pagó impuestos. Sabemos que está allá, ahora viene un blanqueo, pero no sabemos si pagó impuestos. Claro, no pagó impuestos en la Argentina y no sabemos cómo llegó a las Así es. Bahamas. Así que... Ahí está, una investigación de Ezequiel Orlando. Está toda la documentación, se la mostramos, testimonios de los principales especialistas del país en el tema. Lo único que falta es un fiscal que investigue al presidente por lavado de dinero. En un minuto, con Iván Jabrowski y con Darío Gaño también, vamos a hablar del blanqueo. Vamos a hablar del blanqueo. ¿Para quién es el blanqueo? Y vamos a hablar de algo que para mí es la primera muestra de sensibilidad, de cintura política, que tiene que ver con las actualizaciones a los jubilados y el pago de los juicios. Pero ya volvemos, 30 segundos, van a ver el blanqueo. Dale.